¿Te has detenido a considerar cómo una cena apacible podría transformar tu existencia de manera permanente? Mi nombre es Elena, tengo 42 años y resido en la ciudad de Málaga, en España. En una velada en Sevilla, mi esposo Miguel me sorprendió con una propuesta que me dejó sin palabras. Deseaba que me acercara a su cercano amigo, Carlos, delante de él propio. Me llamo Elena. Tengo 42 años y resido en Málaga, una hermosa ciudad costera de España. En las calles adoquinadas, la luz del sol dorado brilla mientras el murmullo de las olas se entrelaza con la actividad cotidiana de la ciudad. Hace ya 12 años que Miguel y yo nos unimos en matrimonio. Él tiene 45 años. Miguel, un individuo discreto, se desempeña en el sector de la edificación y frecuentemente debe desplazarse a distintas localidades por motivos laborales. Nuestra unión no ha sido impecable en todo momento. A pesar de haber tenido desacuerdos, hemos logrado resolver nuestras discrepancias gracias a la paciencia y la comunicación. No obstante, a lo largo del tiempo he experimentado una sensación de vacío en mi ser, una desconexión que resulta difícil de comprender completamente. Quizá, después de más de 10 años juntos, la llama de la pasión entre nosotros se ha apagado. Esto ha resultado en jornadas monótonas y sin emoción. Desde la época universitaria, Miguel mantiene una estrecha amistad con Carlos, un hombre soltero de 40 años que se desempeña laboralmente en la planificación de eventos. Carlos sobresale entre la gente. Es alto, tiene el cabello rizado y oscuro, una sonrisa radiante y una mirada intensa. Frecuentemente nos visita para la cena en nuestro hogar y en cada ocasión percibo una espontaneidad y tranquilidad en su manera de hablar. Sin embargo, me he dado cuenta de que Miguel menciona a Carlos de forma peculiar, como si lo valorara por encima de lo común. Miguel expresó con orgullo que Carlos había llevado a cabo recientemente un evento impresionante en la ciudad de Madrid. Aunque solo pude esbozar una sonrisa, en mi interior experimenté cierta incomodidad. No lograba comprender la razón detrás de la atención que Miguel le brindaba a Carlos, lo cual me generaba cierta sensación de estar en segundo plano. A finales de mayo, todo comenzó, con el calor del verano en Málaga, aumentando su intensidad. Miguel fue asignado a un proyecto significativo en Sevilla, que está aproximadamente 2 horas en automóvil desde Málaga, y me invitó a unirme para variar un poco el ambiente. Podríamos hospedarnos por un par de días, recorrer la ciudad, y Carlos estará presente también. Y Miguel preguntó con entusiasmo si estabas planeando una cena en tu hogar. Decidí aceptar la propuesta con la esperanza de fortalecer nuestra conexión y también de tener la oportunidad de conocer más a fondo a Carlos, el amigo sobre el que Miguel siempre comentaba. Con esmero me alisté para la travesía, luciendo un elegante vestido largo en tono borgoña que realzaba mi tez pálida, unos zapatos de tacón en tono piel y un bolso diminuto. Recogí mi melena en un sofisticado y elevado recogido, mostrando mi esbelto cuello, el cual Miguel solía elogiar. Antes de salir de casa, me observé en el espejo y experimenté una confianza inigualable. Con 45 años, Miguel vestía una camisa de color blanco y unos pantalones negros, mostrando un estilo sofisticado. Nos montamos en el vehículo y emprendimos el viaje hacia Sevilla, con extensos cultivos de olivos a lo largo de la carretera y las montañas apenas visibles en la lejanía. El viaje a Sevilla transcurrió con calma. Al encender la radio, una melodía flamenca empezó a reproducirse, con el vibrante compás de una guitarra que inundaba el ambiente estival.
Mientras Miguel manejaba, de vez en cuando dirigía su mirada hacia mí con una sonrisa, aunque percibí que mostraba cierta tensión. Le pregunté si se encontraba bien mientras colocaba mi mano en su hombro. «Claro, es solo que deseo que esta noche sea única», contestó Miguel, con cierta indecisión en su voz. No le presté demasiada atención. Asentí con la cabeza y continué observando a través de la ventana, viendo cómo diminutas localidades desfilaban con sus viviendas de color blanco y techos de tono rojo. Al llegar a Sevilla, nos recibió con toda su hermosura clásica la ciudad. Las calles angostas de piedra, los inmuebles con balcones de hierro forjado y el olor a azahar que se percibe en el ambiente. Al llegar al apartamento de Carlos, nos encontramos con un espacio contemporáneo situado en el corazón de la ciudad, con amplias ventanas que ofrecían vistas a la Plaza de España. Carlos nos dio la bienvenida con una amplia sonrisa. Antes de volverse hacia mí, abrazó a Miguel con intensidad. «Elena, luz increíble», expresó con una chispa en la mirada. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, mientras notaba cómo mis mejillas adquirían un ligero rubor. Expresé mi agradecimiento a Carlos, mientras procuraba mantener la serenidad en mi tono de voz. El ambiente en el que transcurrió la cena fue muy acogedor. Carlos había dispuesto una mesa impresionante. Unas deliciosas tapas de gambas fritas crujientes, exquisito jamón ibérico y una paella de mariscos con un aroma irresistible fueron servidas. Después de destapar una botella de vino Rioja Tinto, sirvió nuestras copas. Carlos se expresó con alegría. «Vamos a celebrar la amistad y los recuerdos que perdurarán para siempre». Brindamos chocando las copas. En el espacio en calma, el sonido del vidrio resonó claramente. Al probar el vino, experimenté su intenso sabor en mi paladar. Sin embargo, una sensación de inquietud empezó a crecer dentro de mí. Mientras Miguel y Carlos conversaban con entusiasmo sobre fútbol y sus labores, percibí que de vez en cuando Miguel me observaba disimuladamente, como si aguardara algo con ansias. Gracias a unas copas de vino, el ambiente se tornó más tranquilo. Carlos comenzó a relatar anécdotas acerca de los eventos que había coordinado, desde elegantes celebraciones en Barcelona hasta un festival urbano en Valencia. Miguel elogió el talento de Carlos con un tono admirativo. Aunque esbocé una sonrisa, en mi interior percibí una leve sensación de malestar. ¿Cuál era la razón detrás de los constantes elogios de Miguel hacia Carlos? Me cuestioné, tratando de disipar la envidia que empezaba a aparecer. En ese momento, Carlos me miró directamente con los ojos brillantes. «¿Y tú, Elena? Siempre elogia Miguel tu personalidad excepcional, pero jamás ha destacado tu encanto», expresó, con una voz afectuosa y resonante. Experimenté una sensación de rubor en mi cara. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas, expresé mi gratitud, mencionando que soy una persona común y corriente, tratando de mantener un tono natural. Miguel rió a carcajadas y colocó su mano sobre mi hombro. «Elena, no te muestres tan humilde», expresó que eres la mujer más bella que ha encontrado, aunque noté un tono de tensión peculiar en su voz. La atmósfera se transformó en el momento en que Carlos sugirió realizar un juego breve. Propuso jugar a ser completamente honestos con una sonrisa llena de significado. Cada persona compartirá un secreto o un anhelo que nunca antes haya revelado a los demás. Aquel que no se anime estará obligado a consumir la totalidad de este vaso de vino. Un sonrís se le dibujó en mi rostro, al considerar que se trataba de un juego sin riesgos. Al principio de su relato, Carlos admitió que en una ocasión
declinó una propuesta laboral en París porque no deseaba alejarse de España. Al llegar mi momento, confesé que desde siempre había anhelado dominar el arte del baile flamenco. Sin embargo, jamás reuní la valentía suficiente. Tanto los caballeros aplaudieron, dándome ánimos, y percibí cómo la atmósfera se volvía más ligera. Sin embargo, al ser el momento de Miguel, guardó silencio brevemente, observándome con una mirada tan penetrante que me generó cierto nerviosismo. «De acuerdo», murmuró, disminuyendo el tono de su voz. «Te diré la verdad. Siempre he guardado un anhelo secreto, una ilusión que nunca he revelado a nadie, ni siquiera a ti, Elena». Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón, sin comprender la razón de mi inquietud. Expresé con emoción: «¡Qué maravilla!», mientras mi voz temblaba ligeramente. Miguel respiró hondo y me sostuvo la mirada. Expresó con voz suave pero firme su deseo de encontrarse contigo y acercarse a Carlos delante de ella. El transcurrir de los minutos se ralentizó de repente. Experimenté una sensación de mareo, un zumbido en los oídos, y estuve a punto de dejar caer la copa de vino que sujetaba. Inquirí con voz entrecortada, sin poder asimilar lo que acababa de escuchar. La sorpresa también invadió a Carlos. Observaba alternativamente a Miguel y a mí. Carlos se mostró sorprendido al preguntarle a Miguel si hablaba en serio. Miguel asintió, manteniendo su mirada fija en mí. «Estoy siendo sincero, Elena. He estado reflexionando sobre esto por un largo periodo. Me gustaría encontrarte en compañía de Carlos». Expresó que esa acción fortalecería su relación, mostrando determinación a pesar de su voz temblorosa. En mi interior surgió una intensa ira, acompañada de una asombrosa perplejidad. «¡Miguel! ¡Estás completamente desquiciado!», exclamé mientras me ponía de pie de golpe de la silla. «¿Cuál es tu opinión sobre mi identidad? ¿Un artículo para explorar tus fantasías?». Volteé hacia acá. Tía Carlos con la mirada colmada de furia. «¿Qué me dices? Carlos, ya tenías conocimiento de esto, ¿cierto?». Carlos movió la cabeza en señal de desaprobación, alzando las manos en actitud defensiva. «Lo siento, Elena. No tenía ni idea de eso. Te lo prometo», expresó su sorpresa de manera sincera, asegurando que estaba tan impactado como la otra persona. Observé nuevamente a Miguel y experimenté una sensación de opresión en el pecho. «¿Cuál es la razón, Miguel?», interrogué con la voz entrecortada, «el motivo de tus acciones». Miguel desvió la mirada, sin poder mantener contacto visual conmigo. Consideré que esto podría aportar algo novedoso a nuestra relación. «Me parece que nuestra conducta se ha vuelto muy predecible y monótona. Carlos, tenía ganas de encontrarte». «Elena, mantente alerta», susurró con un tono cada vez más tenue. En mi interior se desencadenó una tormenta de críticas, ira, sufrimiento y una curiosidad que no me animaba a confesar. Observé a Carlos, quien permanecía en su asiento, mostrando un rostro preocupado, pero a la vez una ternura que resultaba imposible de pasar por alto. La atracción que sentía hacia Carlos era innegable, y por un momento me vi reflexionando sobre la sugerencia de Miguel. En ese momento, todos los recuerdos de los 12 años que compartimos juntos vinieron a mi mente. Durante los inicios de nuestra relación, experimentamos discusiones seguidas de momentos de reconciliación, así como instantes sencillos disfrutando juntos una cena o viendo una película. No podía dejar que un instante de vulnerabilidad
arruinara todo. Con determinación, expresé un rotundo rechazo. No formo parte de tus planes, Miguel. No soy un objeto para cumplir tus deseos. Soy tu compañera en la vida. Volteé hacia Carlos, suavizando la expresión de mis ojos. Agradezco, Carlos, tu negativa a participar en esto. Considero que es hora de marcharme. Agarré mi bolso y me dirigí velozmente hacia la salida, sin prestar atención a los gritos de Miguel. «¡Detente, Elena, por favor!», pidió disculpas a voz en grito. «Evita tocarme». Recorrí las solitarias calles de Sevilla, experimentando la frescura de la noche de primavera. Solicité un taxi para volver al alojamiento en el que nos habíamos quedado. Me senté en la cama de la diminuta habitación, ocultando mi rostro entre las manos y soltando lágrimas sin consuelo. Mi confianza se vio quebrantada, no solo por la oferta de Miguel, sino por su carencia de sinceridad. Jamás había compartido conmigo sus emociones, ni cómo veía que nuestra relación había perdido chispa. En vez de eso, optó por colocarme en una circunstancia que nunca hubiera querido experimentar. Al día siguiente, Miguel volvió al hotel con una mirada llena de pesar. «Mis disculpas, Elena», murmuró con la voz áspera. No tengo ni idea de lo que pasaba por mi mente. Solo buscaba experimentar nuevas emociones juntos, pero me equivoqué en el intento. Jamás tuve la intención de lastimarte. Observé la escena con la sensación persistente de malestar en mi corazón. No obstante, comprendí que no debía permitir que esta situación arruinara por entero nuestra relación conyugal. «Miguel, me causaste un gran dolor», expresé con la voz quebrada. «Si de verdad deseas rescatar esta relación, es fundamental que seamos sinceros mutuamente. Debes expresar tus emociones en vez de involucrarme en una circunstancia similar». Miguel asintió. Sus ojos mostraban signos de haber llorado. «Te lo juro, Elena, jamás repetiré semejante tontería», expresó con voz temblorosa su amor y su miedo a perderte. Al exhalar, percibí que una parte de mi ser seguía lastimada. No obstante, también ansiaba brindarnos una posibilidad. Requerimos de un periodo de tiempo, Miguel. Es necesario entablar conversaciones más profundas, donde nos escuchemos de manera auténtica, expresé con una voz más tranquila. En las semanas que siguieron, Miguel y yo empezamos a acudir juntos a citas de terapia de pareja. Nos enseñaron a expresar nuestras emociones, a practicar la escucha activa y a restablecer el vínculo de una forma que habíamos descuidado. Fue la ausencia de diálogo lo que condujo a Miguel a cometer ese error en su elección. A pesar de que la lesión persistía, percibí que gradualmente estábamos recuperando la confianza. En lo que respecta a Carlos, me contactó para pedir disculpas y me di cuenta de que no tenía ninguna intención maliciosa. Opté por mantener cierta distancia con él. No fue por enojo, sino por el deseo de resguardar mi relación matrimonial. Los valores fundamentales en una relación son la sinceridad y el diálogo, tal como aprendí de esta experiencia. Si desde el inicio Miguel hubiese expresado sus emociones conmigo, quizás no habríamos experimentado este sufrimiento. Además de eso, comprendí que, a pesar de las atracciones o ilusiones que puedan surgir, es fundamental honrar los límites de los demás y salvaguardar aquello que apreciamos. ¿Cuál es tu parecer acerca de la narración que he creado? ¿Te has visto en una circunstancia donde la ausencia de comunicación haya provocado un malentendido en tu vínculo con alguien? ¿Qué harías si estuvieses en mi situación?
¿Optarías por perdonar a Miguel o tomarías una ruta distinta? Si deseas, puedes dejar tus reflexiones en la sección de comentarios. Me gustaría mucho leerlas para tener una mayor comprensión de mis propios sentimientos. Si te conmovió este relato, recuerda darle un corazón, un me gusta y suscribirte al canal Registro de Infidelidades de inmediato para no perderte futuras historias cargadas de sentimiento. Pronto regresaremos con sorpresas exclusivas que no te querrás perder.